Mis saludos, hermanos. Qué bueno que podamos volver a vernos el día de hoy. Es por la pura gracia de Dios que nosotros estamos aquí reunidos en su nombre, a pesar de los obstáculos que se presentan, y un día como hoy, día político, donde hemos sido torpedados con los transportes, no hay casi transportes, cosa que es ilógica en un país democrático, pero bueno, toca aceptarlo así. Estamos aquí para seguir glorificando a nuestro Dios. Ese es el propósito por el cual hemos llegado. Propósito más grande que una persona, que un ser humano pueda tener en su corazón. Somos creados por Él y para Él. Y qué bueno que, aunque de manera imperfecta, estemos aquí cumpliendo ese gran propósito que Dios ha colocado en nuestros corazones. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias por este momento tan especial. Estamos reunidos alrededor tuyo como tu iglesia, Señor, entendiendo que tú estás aquí en medio nuestro y vienes a acompañarnos para guiarnos e iluminarnos con tu Espíritu y llevarnos, Señor, a adorarte, a bendecirte, Señor, y a dar gracias por tu obra grandiosa, Señor, en nuestras vidas. Nos has traído, Señor, a ti. Has elevado nuestros corazones a ti, Señor, y nos has hecho reconocer que tú eres el más importante, lo más importante, Señor, para nuestras vidas. Perdónanos porque muchas veces, oh Dios, no damos el valor de lo que tú eres, Señor. A veces pasamos a ser nosotros los más importantes, desplazándote a ti del lugar que debes tener, Señor, porque tú eres Dios y porque tú eres soberano, el único soberano de este mundo, Señor, y que estamos presentes delante de ti, no por nosotros, sino por tu obra maravillosa. Gracias por acercarte a nuestras vidas, por buscarnos y atraernos como un imán, Señor, que no puede desprenderse de ti, Señor, a cada uno de nosotros, a cada familia, Señor, que tú has traído en este grupo de hermanos. Y no solamente este grupo de hermanos que estamos aquí, sino muchos hombres, mujeres y niños en el mundo entero. Y a pesar de las dificultades de transporte, y a pesar de los compromisos que tienen algunos con estas elecciones, Señor, tú has querido que nos presentemos, Señor. Y aquí estamos, Dios, y te damos gracias por ello. Guíanos, Señor, con tu Espíritu y háblanos con tu palabra, y permite que sea grabada en nuestros corazones y sea aplicada cada día en nuestra vida diaria. Te damos gloria y honra en Cristo. Amén. Bien, hermanos, estamos en las elecciones y si había puesto ayer que había un político que era muy sincero y que él decía que él iba a cumplir lo que prometía. Entonces dice, bueno, creo que vale la pena. Vale la pena votar por un político que es sincero, ¿cierto? Porque los demás tampoco cumplen. Entonces, si uno que es sincero. Hoy, hermanos, estamos mirando hoy el sexto mandamiento, uno de los mandamientos más cortos: no matarás, que además lo encontramos también en Mateo, en Éxodo 20:13. Aparte del texto de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 17, también está en Éxodo 20:13.
Y aquí en este mandamiento nosotros podemos reflexionar sobre cómo el hombre es imprudente, en cómo el hombre pretende desplazar a Dios y tomar su lugar. Hay una línea divisoria entre Dios y nosotros, los seres humanos, pero a veces queremos traspasar esa línea divisoria. Aunque Dios, en su grandeza, en su amor y en su santidad, ha querido acercarse a nosotros, sigue manteniendo una línea divisoria, porque Él es Dios. Él es Dios, nos ha adoptado como sus hijos, pero Él sigue siendo Dios y nosotros no somos Dios. Somos sus hijos. Y tenemos que aprender a aceptar y a someternos a su plena voluntad. Y el hombre no ha entendido que la vida y la muerte solamente están en manos de Dios. Solo Dios tiene el poder y el control sobre la vida y la muerte. Uno de nuestros amigos, el cual muchos de ustedes conocieron, José Morra, chofer, un taxi, recuerdan, él se mató, se suicidó, tuvo problemas familiares y no pudo soportarlo, era muy duro su dolor, y él tomó la opción de suicidarse, tratando de resolver lo que es imposible resolver con la muerte. Es imposible resolver con la muerte, pero bueno, hay momentos desesperados. De pronto nos atrevemos a hablar mal de aquellas personas que se suicidan diciendo que son unos cobardes, pero pensándolo bien, quizás son las personas más valientes que hay. Tomar una decisión de esa que es absurda también es un acto de valentía. Mira que hay 4 formas comunes de matar y automatarse. Una es el suicidio, otra que se ha vuelto cada día muy popular en nuestro mundo es la eutanasia, y también otra muy popular hace mucho tiempo, el aborto, y además la pena capital. La pena capital es otro de las formas de matarse. Ahora, cuando nosotros estudiamos este mandamiento, el 6º mandamiento, nos damos cuenta que este mandamiento va mucho más allá. Mucho más allá. Hay implicaciones mucho más allá de estos actos. Y que vamos a mirar algo de ello. Nunca se agota lo que nosotros podemos tratar de explicar en estas predicaciones. El texto bíblico es muy profundo y tiene muchas enseñanzas. Quiere decir que lo que tú y yo tomamos, estas enseñanzas que tomamos, no son todo lo que la vida tiene para darnos. Hay mucho más. Hay mucho más. Lo que quiero decir es que tenemos que seguir investigando sobre los temas. He leído mucho sobre estos temas y me he dado cuenta que es poco lo que uno puede decir. Esto prácticamente tendrían que ser conferencias o materias del seminario. ¿Y son por qué? Porque son muy importantes. Son muy importantes. Aunque los 10 mandamientos los encontramos en el Antiguo Testamento, y los 10 mandamientos para muchos son cosas que ya pasaron de moda. No es verdad. Los 10 mandamientos tienen una enseñanza, una gran enseñanza moral y espiritual y práctica para la vida de los creyentes y aún para la vida de las personas sin ser creyentes. Entonces es importante prestar atención a los mandamientos. Ahora, la mayoría de la gente no comparte el homicidio. Aún gente que no es creyente, mucha gente no comparte el hecho de matar porque una persona sea matada. El 6º mandamiento nos llama a hacer todos los esfuerzos lícitos para preservar la vida.
Ahora, ¿qué significa esa palabra que es usada aquí? Hay una palabra en este mandamiento que es razá. Es una palabra hebrea. ¿Por qué nosotros usamos a veces el hebreo? Porque quizás normalmente las palabras de nuestro idioma, de nuestra lengua, no dan todo el sentido que tienen los textos hebreos y griegos. Por eso tenemos que usarlo. Entonces, el mandamiento que está prohibiendo, hay una prohibición de este mandamiento. Y miren, el mandamiento no está prohibiendo no matar. El mandamiento dice no matarás, pero realmente el mandamiento no está prohibiendo no matar. Lo que el mandamiento prohíbe es matar injustificadamente. Matar injustificadamente o matar premeditadamente a otro ser humano. Porque vemos en la Biblia que Dios mismo mandó a matar. Y vamos a ver por qué razones ahí se permite que haya que matar. Entonces, prohíbe tomar la vida inocente, el mandamiento, cuando se habla de injustificadamente, prohíbe tomar la vida inocente de alguien premeditadamente o provocar deliberadamente la muerte de un enemigo personal. Eso está prohibiendo el mandamiento. Además prohíbe, que no está prohibiendo matar, sino está prohibiendo acabar injustificadamente con la vida legalmente inocente. No matar a sangre fría, es otra de las prohibiciones. Por eso la mejor traducción para este verso es no matar injustificadamente. Es como un agregado, ¿no?, que uno le puede poner. Pero el pueblo de Dios ha reconocido siempre que existen algunas situaciones en la cual matar no solamente no está prohibido, sino que es un hecho justificado. Si no existiera el pecado, esta regla no existiría, pero existe a raíz del pecado. Como esta ley vino como una forma de proteger la vida, y suena raro, ¿cierto? Suena raro decir esto, que es como una ley que vino para proteger la vida, eso suena raro. Pero, ¿qué tipo de vida? De quienes injustificadamente matar a los que injustificadamente hacen el mal. Ahora, de manera personal yo lo veo como algo duro, es durísimo. Y hay muchas cosas en que uno se acerca a las Escrituras y uno las ve como duras, como difíciles. Nuestra mente, nuestra capacidad mental no entiende realmente todas las cosas de Dios. No entendemos todas las cosas de Dios. Pero hay razones para entender que es necesario matar justificadamente. ¿Cuáles son esas razones? ¿Cuáles son esas formas de matar? Una es en defensa propia, que es la protección de sí mismo y de la familia frente a un ataque violento. En defensa propia es justificable matar. Alguien puede decir, no, yo prefiero dejar de matar. Hay personas que toman esta opción, dicen, yo no me atrevo a matar, prefiero dejar de matar. Hay otros que dicen, bueno, Dios es tan grande y tan poderoso que Él nos puede librar, no solamente de que nos maten, sino de al atacar a alguien para matarlo. Se puede pensar de esa forma.
Y la otra es en defensa de la nación. Hay muchas más, pero le menciono estas dos. Una en defensa propia y otra en defensa de la nación para evitar mayores horrores. Algunos refutan esto que le estaba diciendo, algunas personas lo refutan. Algunos dicen que si matamos como respuesta al mal, que es lo que hacen muchos, no seremos mejores que ellos. Eso dicen muchos. Si respondemos igual que ellos, nosotros no seremos mejores que ellos. Dicen, matar es matar y matar está mal. Recuerdo un día en el Huerto de los Olivos que unos niños estaban detrás de un lobito. ¿Saben cuáles son los lobitos, no? Y entonces los niños estaban con piedras persiguiéndolos. Recuerdo que vino un niño empezó a corretearlos y tratando de que no mataran a ese lobito. Entonces uno a veces tiene como un sentido a no matar, aún a seres que creemos que son de poca importancia. Lógicamente, mucho más con las personas. Y aún cuando uno ha visto por las calles, de pronto que ha sucedido, alguien que le ha robado, especialmente una mujer que la ha maltratado, y después vienen un poco de hombres y empiezan a golpearlo y a darle, a pesar de que uno vio que ese hombre hizo algo terrible, a uno le da cosa, le da dolor, se siente incómodo al ver esa violencia tan tremenda, ¿cierto? Entonces, en nuestro ser hay un sentir que por un lado es justo, pero por el otro lado hay un sentimiento de no hacer daño. Hay justicia en defenderse. Somos llamados a defendernos y somos llamados a defender a otros. Pero también a veces es difícil tratar de ir contra la vida de alguien. No es fácil situaciones como esas. Ahora, entonces, lo que dicen algunos es que no se debe matar. Pero eso no es bíblico. La Biblia enseña que no es injusto matar en tiempos de guerra, siempre y cuando la guerra sea justa. Pero hay que determinar cuidadosamente que la guerra es una guerra justa y que está haciendo para defenderse de algo que es injusto. Y tenemos que tener claros, hermanos, que aunque no nos gusten ciertas cosas, este mundo es así. Este mundo está alterado. Y una forma de mantener un orden es también a través de estos actos de dar muerte a lo que es injusto, dar muerte al mal. Ahora, los cristianos creen que es justo una guerra si es hecha por un gobierno lícito y si es en contra de soldados, pero no de vidas civiles, y cuando las soluciones posibles han fracasado. Ahora hay un tema que trae mucha controversia, y aquí hubo por unos tiempos en la escuela dominical una tremenda controversia sobre el tema, y es la pena de muerte. Aquí no estaba mi amigo Luis, y con él era normalmente lo que se mantenía este tipo de controversia. La palabra de Dios instituye y ordena y enseña la pena capital. Miren el capítulo 9, versículo 6 de Génesis. Capítulo 9, versículo 6 de Génesis. Empezando el mundo, después de la caída, se instituye la pena capital. No es obra del hombre, sino obra de Dios. De pronto tú no lo sabías.
capítulo 9, versículo 6 dice: y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, muchos no comparten la pena de muerte basándose en que la Biblia dice: no matarás. Y es verdad, como lo hemos leído hoy, que la Biblia dice: no matarás. Y es un mandamiento que hace parte de es una palabra que hace parte de los 10 mandamientos y eso lo 20. Pero si tú lees todo el capítulo 21, todo el capítulo 22 y todo el capítulo 23 de Éxodo, que es el código de santidad, se aclara que sí es permitido matar de acuerdo a las situaciones donde hay violación. 3 capítulos completos donde se muestra que sí es permitido matar, aunque en el capítulo 20 de Éxodo se dice: no matarás. En los siguientes 3 capítulos de Éxodo se muestra que sí es permitido matar, pero bajo ciertas condiciones. Ahora, ¿por qué se dice que no se debe matar? Por el valor supremo de la vida humana. Fuimos creados a imagen de Dios. Y por esa es la razón básica por la cual algunos no están de acuerdo con la pena de muerte. Ahora, en cuanto a este tema, los cristianos están divididos. Hay una pregunta básica: ¿es la pena capital algo bueno o malo? ¿Trae buenos resultados la pena capital? Dios mandó que los asesinos sean ejecutados. Pero sigue existiendo la gran objeción que la vida humana es tan preciosa y tan valiosa que nunca debemos levantar nuestras manos para quitarlas. Y también dicen algunos que todo ser humano es redimible. Todo ser humano es redimible. Y no sabemos quiénes son los redimibles. Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe quiénes serán los salvos. Y no sabemos que si alguno de esos hombres redimibles o redimidos, o que son parte del plan de Dios eterno, son asesinados porque han sido violentos. Muchos hombres, especialmente en Estados Unidos, que después de un asesinato o alguna violación tenían cadena perpetua o tenían pena de muerte, se convirtieron al Evangelio, llegaron al Evangelio. Nadie puede comprobar si realmente eran cristianos, pero por lo menos ellos demostraron ciertas evidencias de que llegaron a Cristo. Entonces, nos podríamos preguntar: ¿es lógico que una persona que después muestra un cambio, una forma diferente de pensar y de actuar, le sea aplicado la pena de muerte? Algunos dirán: no, es injusto. Pero las leyes fueron establecidas, y no fueron establecidas las leyes que existen. Muchas leyes que existen en muchos países son de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón bíblica de la pena capital instituida muy temprano en el Antiguo Testamento? Y fue instituida no por Moisés, como lo vimos ahora en Génesis. Fue antes de Moisés, antes del Sinaí y antes de los 10 mandamientos. O sea, antes de los 10 mandamientos, antes de no matar, ya existía la pena de muerte. Bueno, miren, hermanos, las razones para matar, algunas razones para matar son los siguientes. Una es para reprimir la violencia. Y somos conscientes que
que cada día hay más violencia en este mundo. Algunos dicen, pero ¿cómo la violencia va a acabar con la violencia? La violencia lo que puede traer es más violencia. Pero, usted sabe, muchas veces se ha intentado con personas violentas, a través de ciertos medios no violentos, de sacarle de esos estados. Pero no ha pasado nada, no han cambiado realmente. Entonces, las leyes están establecidas para reprimir la violencia. Entonces uno ve violencia en los hogares, en las escuelas, en el trabajo. En todos lados existe la violencia. El ser humano, por naturaleza, es violento. El ser humano, aún los creyentes, son violentos. Creyentes mataron a otros creyentes, usted lo sabe. Creyentes mataron a otros creyentes. Otra de las razones es que Dios ha puesto al Estado, al gobierno, para ejecutar la pena de muerte. No somos nosotros los individuos los encargados. Dios ha puesto personas responsables, y en este caso el Estado, para aplicar la pena capital. Entonces, para un oficial público matar a un ofensor no es un asesinato, sino es justicia. Así es que se ve. Para un oficial público, matar a un ofensor no es un asesinato, sino es hacer justicia. De pronto, muchos lo van a ver como un asesinato, pero no es así. Esto se ve en el Antiguo Testamento. Recuerda lo que dice Éxodo 25, 22 y 27, donde se habla ojo por ojo, diente por diente, que es la ley del talión. Eso es una ley bíblica. Es una ley bíblica. Pero también algunos dicen, bueno, por eso ya pasó en el Antiguo Testamento. Es una ley del Antiguo Testamento. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Pero miremos Romanos, capítulo 13. A ver qué nos dice el Nuevo Testamento sobre el tema. Tenemos que demostrar, para mí no hay división de la Escritura, es una sola, pero muchos hacen esa división, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces miremos Romanos capítulo 13, que ha sido uno de los textos que hemos leído bastante sobre estos temas. Romanos capítulo 13, versículo 4. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, escuche bien, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Nuevo Testamento, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, el castigo de la espada, ¿qué es? Es dar una palmadita, ¿no? Es una correa. La espada, cuando habla de la espada, pues usa el instrumento de ese tiempo. Pero en este tiempo se usa ya no una espada, se usan otros elementos mortales para acabar con la vida de ciertas personas. En Romanos 12, Pablo dice a los creyentes que no tomen venganza, sino den el castigo en manos de Dios. Pero en Romanos 13 dice que el gobierno puede ejercer en nombre de Dios la venganza, el medio como se debe castigar la venganza. Nosotros no podemos vengar el mal, pero Dios sí lo hace. Por eso dice, mía la venganza, y Dios toma o usa los medios para él tomar venganza. Ahora, también, ¿cuál es otra de las razones? Hay varias razones para la pena de muerte, y es disuadir el mal. Disuadir el mal. La ejecución de un asesino evita que vuelva a matar,
y disuade a otros asesinos potenciales a hacer lo mismo. Bueno, usted dirá, es que muchos asesinos han visto y saben de la pena de muerte y saben que el que hace mal lo van y lo llevan a la cárcel, pero siguen iguales. Pero igual, qué peor no sería si no hubiese ley, si no existiera ley. De todas formas, la ley crea temor y muchos se abstienen de hacer el mal precisamente porque existe la ley. Pero principalmente la pena de muerte es para hacer justicia. Los jueces fueron puestos para hacer justicia. Hay oficiales públicos encargados de aplicar la justicia y llega el momento en que se hace necesario erradicar el mal de una vez y para siempre. Y si reflexionamos sobre este tema, algunos pueden decir, bueno, el Estado puede aplicar injustamente la ley, es verdad, pero el Estado fue colocado con una misión de protección, y sí muchas veces el Estado ha actuado injustamente. Ahora, el Estado tiene que responder ante Dios. Nosotros tenemos que responder como ciudadanos ante el Estado, y el Estado tiene que responder ante Dios. Y hay un juicio, el juicio final, donde Dios a cada uno le cobrará, le mostrará su deuda. Aunque hay muchos argumentos en contra, la Biblia está llena de muertes justificadas. Algunos dicen que se podía hacer en el Antiguo Testamento porque era una ley, pero no en el Nuevo. Pero ya hemos demostrado con el verso de Romanos, capítulo 13, versículo 4, que sí el gobierno tiene el compromiso de velar por el bien de los pueblos. Ahora, matar no siempre es moralmente incorrecto. Matar no es siempre moralmente incorrecto. Ahora, ¿qué hace justas esta forma de matar? ¿Qué hace justas estas formas de matar? Y hay una respuesta, que es la meta que busca eliminar o matar a ciertas personas. Ya se lo había mencionado. Es proteger la vida de otros. Es proteger la vida. Parece raro, ¿no? Suena raro. Pero matar es en busca, el propósito es proteger la vida de otros. Ahora, aquí se ve que hay una forma de justificar la muerte, pero hay formas injustificadas de matar. Hay formas injustificadas de matar. Y una de esas es muy conocida por todos nosotros. Es matar una vida antes de nacer. Es el aborto, que es algo bien terrible, bien horrible, ¿cierto? Hay que respetar y proteger la vida aún antes de nacer. Muchos dicen que un embrión no es un ser humano, no es una persona, pero la Biblia muestra en un salmo que el embrión ya es un ser humano, es una persona, es una personita que está ahí creciendo. Y de pronto se critica la pena de muerte, pero no se critica el aborto. Y el aborto no lo hace el Estado, el aborto lo hacen los individuos.
comunes y corrientes. Y entonces hay que mirar eso también. El aborto hay una sentencia, no matar, no matarás, y en el aborto entra eso. Otro de las formas injustificadas de matar es el suicidio. Cuando una persona toma en sus propias manos quitarse la vida. Eso le pasó a José Morra. Él mismo se quitó la vida. No sé si ustedes recuerdan, ¿saben? Él con unos vidrios de una ventana partida, él se cortó las venas. Y hay varias personas en la Biblia que se mataron. Uno fue muy conocido para nosotros, fue Sansón. Pero miren que Sansón es un caso raro, que a pesar de que el suicidio no es aceptado bíblicamente como algo normal, este hombre aparece en el libro de Hebreos como uno de los hombres de la fe, héroes de la fe. Ahora miren la forma en por qué Sansón es reconocido, y San Agustín dice que él fue guiado por el Espíritu a tomar esta acción, y era para defender a su pueblo de los filisteos. Pero hay otros hombres como Saúl, que se quitó la vida, y su escudero se quitaron la vida. Ahitofel era uno de los hombres que luchaba contra David, también se quitó la vida. Zimri, un rey de Israel, y uno muy conocido por todos ustedes, ¿sí lo recuerdan? ¿Ah? Judas Iscariote también se quitó la vida, suicidio. Se sintió amargado y tomó la opción de quitarse la vida. ¿Hay condena bíblica para esto? Bueno, sí. Pero en el caso de Sansón encontramos realmente que se condena. En el caso de Sansón encontramos una condena. El otro tema es la eutanasia. Pero antes de hablar de la eutanasia, estuve leyendo al pastor alemán, no un perro, sino el pastor Dietrich Bonhoeffer es un alemán. Él decía en uno de sus libros que de verdad en Jesucristo hay refugio y esperanza para los más desesperados. Hablando del suicidio. En Jesucristo hay refugio y esperanza para los más desesperados. Y muchas personas que han estado a punto de suicidarse han encontrado en Jesucristo refugio y esperanza y han decidido no hacerlo. Estando a punto ya de tomar la decisión, hay gente que ha dicho no. Y sabemos que eso es obra del Espíritu de Dios. Y sé que ustedes saben, y quizás ustedes han experimentado muchas cosas terribles en su vida, cosas muy desesperantes, cosas donde la gente no encuentra una salida, no encuentra una respuesta. Y mucha de la gente que se han suicidado están demostrando que se sentían solas. Una soledad impresionante los llevó a tomar esta decisión. Pero hay muchos que en esos momentos críticos han encontrado palabra de Dios. Han encontrado cómo el Espíritu Santo les ha llevado a decir no. ¿Cierto? Pero son momentos críticos. Y quizás usted ha vivido momentos críticos, de pronto no tan críticos, pero hay que entender esos momentos críticos que las personas viven. Y todos, de alguna forma, o los hemos vivido o los podemos vivir. Por eso hay que estar preparados. Por eso es que estos temas son importantes, porque hay que estar preparados para las cosas.
Hay que estar preparado para las decisiones que podemos tomar. Hay que estar preparado y conocer lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Y hay que estar preparado para saber que hay refugio y hay esperanza en Cristo Jesús. Que Cristo puede resolver aún las cosas más difíciles, más complejas, las cosas que no parecen tener solución. Cristo las puede resolver. No hay nada imposible, absolutamente nada imposible para el Señor. Entonces no sé si por tu mente algún día habrá pasado ese tema. De pronto no, pero por muchas personas ha pasado eso. Han habido intentos. O han habido de pronto, la única fórmula es la muerte. ¿Usted sabe qué es la eutanasia? La eutanasia concierne a una persona moribunda para la cual no existe perspectiva de curación o de alivio de su padecimiento. ¿Qué va a hacer la persona? ¿Cuál es la diferencia entre suicidio y eutanasia? El suicidio es que una persona decide autoeliminarse, y la eutanasia es una persona que es asistida para dejar este mundo, porque ya no alcanza a soportar algunos dolores terribles de alguna enfermedad bien compleja, que no soporta ya, entonces decide, tiene que tomar la decisión en los estados en los países donde ha sido aprobada, para ser asistida por un médico para dar fin a su vida. Y usted sabe que hay personas que han decidido dar fin a su vida sin tener una enfermedad terminal, ¿no? Y resulta que eso ya ha sido aprobado en muchos países. Personas que no se aceptan, personas que por su raza no están contentos y deciden irse de este mundo. Dicen que la eutanasia practicada para matar a personas discapacitadas o inválidas constituye una transgresión del quinto mandamiento. Hermanos, no solamente estas son las únicas formas de matar, hay muchísimas más formas de matar, muchísimas más. Y todos somos homicidas si se nos pide según el significado más profundo del sexto mandamiento. Si se nos mide según el significado más profundo del sexto mandamiento, todos nosotros somos homicidas. Por fortuna hay obstáculos que nos impiden pasar del deseo al hecho. Gracias a Dios que no todo lo que pensamos y decimos lo llevamos a cabo, como Caín, que miró a su hermano con ira, y esa ira lo llevó a darle muerte. En los corazones nuestros muchas veces hay ira. En los corazones del ser humano hay ira, hay odio, pero muchas veces no procedemos a hacer realidad ese odio, esa ira. No es decir solamente que no se debe matar. Decimos no se debe matar. Y la iglesia cristiana dice no se debe matar. No matarás. Es una ley de Dios. Pero no solamente decirlo, hay que buscar soluciones para aquellas personas que matan o para aquellas personas que
se automatan. ¿Y cuál es la solución? Es el Evangelio. El Evangelio es la única solución para el hombre. Es la única salida que el hombre tiene para no matar o para no tomar decisiones de autoeliminarse. Entonces el mandamiento de no matar no solamente es no hacer daño a otro, sino es también nos involucra a buscar soluciones para preservar la vida. Y la solución para preservar la vida solamente es el Evangelio. Cristo vino no solamente para justificarnos, para salvarnos de la condena eterna, sino también vino para cambiarnos y para que el pecado no domine nuestras vidas. Y en el sentido estricto, matar es quitar la vida, pero también se puede matar en otros muchos sentidos. No solamente es destruir la vida físicamente, significa todavía más de tratar de destruir el espíritu y el alma, que destruir a la persona en la forma que sea. Es matado a alguien cuando es juzgado indebidamente, cuando no es libre de dar su opinión o de tener su propia religión. Es matado a alguien cuando no es libre de crecer espiritualmente y se mata su fe. La misma lengua, como dice Santiago 3, es capaz de matar, ya que una vez que alguien habla mal de otro, es difícil para ese otro recuperar su buen nombre. Entonces se da cuenta, si aplicamos en el sentido más profundo el sexto mandamiento, todos nosotros estamos implicados. Todos nosotros estamos implicados. Y esto tenemos que verlo para reflexionar, porque pensamos que el sentido estricto, el único sentido de matar es quitar la vida físicamente, y no. Podemos matar a una persona muy profundamente y muy terriblemente cuando hemos hablado a otros muy mal de esa persona. Entonces, en este tema tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque la lengua mata. La lengua es viperina, la lengua es terrible, la lengua hace daño, hacemos daño con nuestra lengua. Nadie puede levantar la mano y decir, nunca lo he hecho, porque todos, de alguna o de otra forma, lo hemos hecho, demostrando que no nos estamos dejando guiar por el Espíritu de Dios, no nos estamos sometiendo a la ley de Dios. Cristo habló muy claro en el Sermón del Monte sobre estos temas, habló muy claro. Entonces no se requiere una larga exposición para mostrar que el odio, la ira, la envidia y la venganza son formas de matar. Cuando uno se venga del otro por lo que el otro le hizo, si el otro habla mal de uno, uno va y también habla mal de esa persona. Eso es venganza. Eso es matar a una persona. Quien odia a otro en realidad piensa, ojalá y se muriera. De hecho, todo el que odia a su hermano, como dice 1 Juan 3:15, es un asesino. Todo el que odia a otro es un asesino. Por eso, pero esto no es todo. No solo debemos enojarnos, nunca debemos ni siquiera mostrar desprecio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Indica una actitud de desprecio.
Es una tendencia que por desgracia se anida en el corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios y cosas como peleas, enemistades, engaños y muchas otras que no consideramos como malas. Es terrible la pena de muerte, es terrible el suicidio, es terrible el aborto, es terrible la eutanasia, pero no es terrible hablar mal de otro. No es terrible hablar mal de otro, no es terrible odiar a otro. Y no es terrible para muchos de nosotros los creyentes tener enemistad contra nuestros propios hermanos en la iglesia. Hermanos con los cuales ni siquiera saludamos, con los cuales ni siquiera hablamos, y si hablamos con ellos es por el compromiso de que están ahí presentes y no podemos hacer. No podemos quedar mal públicamente y por eso les saludamos. Pero se da cuenta que el matar tiene muchas implicaciones donde muchos de nosotros hemos caído. Y quizás no muchos, todos hemos caído en eso. El desprecio, el sentimiento de burla y mofa nacen del espíritu que en última instancia conduce al homicidio. Por desgracia, a menudo nos hemos matado unos a otros en el pensamiento y en el corazón. Hemos fomentado pensamientos contra personas y esos pensamientos son tan malos como el mismo homicidio. Entonces todos nosotros somos culpables delante de Dios por el homicidio. Si lo miramos en el contexto bíblico, en el contexto más profundo, en el contexto que dice la Escritura. Nosotros hablamos del Evangelio, pero quizás no hemos entendido lo que significa el Evangelio. Y Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no solamente es el medio de nuestra salvación, sino de nuestra transformación. Quiere decir que nosotros que hemos violado el sexto mandamiento necesitamos cada día ser transformados por Cristo, ser transformados por el Espíritu, ser transformados por la palabra. Creemos que estamos bien por el solo hecho de haber sido justificados. Y creemos que porque tenemos la salvación no hay necesidad de que haya más cambios en nuestras vidas. Y tenemos que invertir en el Evangelio. Tenemos que invertir en la palabra de Dios. Tenemos que invertir en la oración. Y tenemos que ser muy cuidadosos con la oración. Porque muchos de nosotros somos mecánicos para orar. Muchos de nosotros somos como los católicos. Oramos externamente, de aquí para afuera. Pero nuestro corazón está muy lejos de Dios. Y nuestro corazón está, en nuestro corazón se anidan palabras, pensamientos, ideas contra nuestros hermanos, odio contra nuestros hermanos, violando el sexto mandamiento. Entonces no solamente estamos hablando de la liberación por el castigo del pecado, sino de la liberación del poder del pecado. Tenemos que ser liberados del poder del pecado. El Evangelio es poder de Dios, y es poder de Dios para liberarnos del poder del pecado. Y el pecado mora todavía en nosotros, pero el pecado no debe anidarse en nuestros corazones. El pecado no puede hacer nido en nuestros corazones. El pecado no puede llevarnos a tener odio, ira contra nuestros hermanos, a hacer burla, a hacer mofa contra nuestros hermanos. Todo eso va en contra del sexto mandamiento. Jesús murió y ofreció el perdón a las personas que le estaban asesinando en la cruz. Tremendo ejemplo.
tremendo de ejemplo en el que nosotros como creyentes tenemos que mirarnos. Jesús estaba mirando a los que estaban matándole, a los asesinos directos, pero ofreció el perdón a esas personas que le estaban asesinando. Y cuando Pedro predicó el primer sermón en Jerusalén a las personas que habían pedido su crucifixión y los acusó de asesinato, de haber matado a aquel que había venido para ser su salvador, cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, deseaban saber cómo podían cambiar lo ocurrido. ¿Cómo podían cambiar lo ocurrido? Aquellos que pidieron crucifícale, estando después en el sermón de Pedro, y cuando Pedro habló y les expresó todo lo que había pasado con Cristo, su resurrección, y cómo Él había venido a ser salvado, ellos no habrían querido haberle matado, pero ya era demasiado tarde. No tan tarde, porque se arrepintieron. Y no tan tarde para nosotros cuando hemos violado los mandamientos, cuando hemos violado este mandamiento, y cuando todavía de pronto lo estamos violando, no tan tarde para arrepentirnos y para tomar opciones de cambio. Pedro le decía a los asesinos indirectos de Cristo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos por haber violado el sexto mandamiento. Y necesitamos arrepentirnos para tener perdón de nuestros pecados. Si no nos arrepentimos, no hay perdón de nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos para experimentar el perdón de Dios. Miren, tan tremendo esto. Había una forma en que sus pecados homicidas fueran perdonados. La misma muerte de la cual habían sido culpables. La muerte de Cristo en la cruz era la muerte que expiaba sus pecados. Pero ahí también estábamos presentes nosotros diciendo: crucifícame. Y Él murió en nuestro lugar. Y Él murió en nuestro lugar para que cumplamos los mandamientos. Él cumplió todos los mandamientos por nosotros, para darnos la habilidad y la capacidad de cumplir los mandamientos. Lo que sí el sexto mandamiento, solo Cristo lo puede cumplir, y nos ayuda a tener esperanza cuando nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted ha violado y viola el sexto mandamiento, sepa que hay esperanza en la cruz de Cristo. Amén.